Buenas tardes, amigas y amigos de Ciudad Radio. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Oye Ciencia, donde tengo el placer de tener aquí como invitado al químico farmacobiólogo José Manuel, de quien me enorgullezco también de ser su amigo, ¿no? Realmente hemos trabajado juntos, hemos convivido también juntos. Y qué padre, hoy nos va a presentar un tema pues bien interesante, que es pues lo que es el ámbito de la educación eh, en la presente pandemia que estamos viviendo, lo que es la contingencia sanitaria. Entonces, la química es un poquito difícil ya de por sí transmitirla en vivo, ¿no? Así en presencial, como para que ahora, en medio de esta nueva situación, los químicos tengan que innovar, tengan que dar más de sí, puesto que tienen que enseñarla desde un punto de vista de vía remota. Pues sin más, José Manuel, me gustaría que entráramos un poquito a ver esta situación. Adelante, José Manuel. Claro que sí, Miguel, muchas gracias por esta nueva invitación. Sabes que siempre es grato estar platicando sobre todo de lo que nos gusta, que es la ciencia. Y pues vamos a hablar un poco de esta parte. Hace unos programas tuviste un invitado que hablaba sobre educación en ciencias en específico. Y justo ahí se me ocurrió profundizar más en la parte de la química, aunque pues vamos de la mano con la biología y con la física. Básicamente los problemas van en la misma línea, pero en esta época de pandemia y todo por vía remota, pues si de por sí a nosotros nos costaba de manera presencial, pues no me imagino vía remota cómo estamos trabajando. Sin embargo, pues hay que acoplarse a las nuevas formas y hay que encontrar nuevas metodologías para esta enseñanza. Hablando un poco sobre la química, la educación química en México en específico ha estado muy atrasada en cuanto a las revoluciones y los nuevos sistemas. El proceso empezó por ahí de los 80s y fue en Suecia donde se estableció que la química se tenía que enseñar a 3 niveles, que era la complicación de los temas. Porque una cosa es lo que vemos, que es lo que llamamos la parte macroscópica. Otra cosa es lo que sucede, que es el modelo de partículas o el modelado, es decir, lo que sucede a nivel submicroscópico. Y aparte, teníamos que meterle un lenguaje que pues para muchos pareciera hasta parte esotérica, ¿no? Esto de las fórmulas químicas y plantear las ecuaciones. Y entonces, esos 3 niveles son los que establecen en 1980 un químico, Johnston, y a partir de ahí se determina que pues también hay que investigar y hacer trabajo de campo para determinar cómo se enseña la química. Bajo estos parámetros, pues la química tiene una herramienta fundamental que se llama el laboratorio, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más del laboratorio y por qué nos da tristeza que a esta generación no le esté tocando, pero básicamente la educación y la química no se vieron como un campo de estudio hasta que por ahí de los 85, 90, un gran investigador de la Facultad de Química, que desgraciadamente falleció hace ya varios años, Andoni Garritz, establece el primer grupo de trabajo de educación química y sus esfuerzos llegan a tal punto que genera la primera revista especializada en la educación química, que se llama Educación Química, en toda América Latina. Ni siquiera estamos hablando de México, es toda América Latina, fueron pioneros y la verdad es que Andoni trabajó muchísimo porque pareciera que si sabes química, sabes física, sabes biología, ya puedes enseñarlo, ¿no? Ya puedes enseñar química, ya puedes enseñar física, ya puedes enseñar biología, pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es transmitirlo al alumnado. Tú sabrás, tú que estás dando clases en este momento,
que no es lo mismo saber las cosas que proyectárselas y hacerlas parte de su formación, ¿no? Cierto. Entonces, la química se vuelve difícil porque tenemos que aprender algo que no vemos a simple vista. La física, a diferencia de la química, puede haber demostraciones y la demostración puede ser la velocidad, puede ser un efecto de la gravedad o puede ser la caída libre. Son demostraciones mucho más visuales y que el tema de estudio tiene que ver con el fenómeno que se está viendo. En la química sucede algo muy curioso. Las reacciones y las demostraciones son espectaculares. Podemos buscar videos en YouTube o en Facebook. Vamos a encontrar muchísimas. Sin embargo, esa es la consecuencia de algo que sucede a nivel de partículas y para entender el fenómeno nos tenemos que meter en ese mundo submicroscópico que no vemos. Entonces, al no verlo, pues puede suceder lo que tú me digas, ¿no? Entonces, mucho de los problemas de la química tiene que ver con que los alumnos les gusta el experimento, pero entenderlo es otra cosa. Cierto, y fíjate que tenemos muchos puntos de convergencia. En lo que es la geología, por ejemplo, tendríamos que llevar a los muchachos a que vayan al laboratorio para que vean las rocas físicamente, que las tomen los ejemplares y que les hagan pruebas como la prueba del ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico, y entonces es algo que ellos no van a poder ver en forma presencial. La otra, los diferentes minerales, pues hay que hacerles pruebas como la ralladura, ¿sí? O otros exámenes. Entonces, realmente ahorita solamente tenemos que proyectarlo en una fotografía, los diferentes tipos de minerales y diferentes tipos de rocas, pero solo en fotografía. Entonces, esa es la situación también en la geología. Desde luego, la química tiene muchísimo más laboratorio, obviamente, que las ciencias de la Tierra, pero compartimos, como dices, esa dificultad. En general, pues la química ya de por sí tiene una dificultad propia, ¿no? Inherente a lo que es esa ciencia, ¿no? Pero particularmente ahora en estos tiempos, ¿por qué es tan difícil enseñar la química desde un punto de vista remoto? Un poquito que nos pudieras ahondar en eso. Mira, mucho de lo que trabajamos o lo que se debe de trabajar siempre es esa parte de la retroalimentación. Si hay algo que en la química debe de existir siempre es una retroalimentación. Se debe dejar libertad a los alumnos de que describan y que postulen sus propias conclusiones sobre los fenómenos que se ven. O sea, al final de cuentas, como tienen que modelar qué está sucediendo a nivel de partículas, tienen que llevar ese modelado a algo palpable, a algo que les haga sentido. Una vez que lleguen a un modelo, uno como profesor o como docente tiene que poner en tela de juicio esos razonamientos. Seamos sinceros, cada uno tiene ciertas percepciones de los fenómenos y uno es congruente con o en teoría debería ser congruente con el modelo que se crea para explicar el fenómeno. Entonces, el docente lo que tiene que hacer es contraponer la conclusión del alumno contra lo que está aceptado científicamente. ¿Qué pasa? Que a nivel remoto, eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque tenemos las discusiones que se generan entre los alumnos cuando trabajan en equipo, tampoco están existiendo. Entonces, el conocimiento se está quedando en una persona, no está siendo contrapunteado contra los pares. Eso es algo que se está perdiendo y es algo que es inherente a la ciencia. La ciencia no avanzó individualmente. Había que haber confrontación de ideas y planteamiento de nuevas hipótesis, planteamiento de experimentos y entonces eso ya no está sucediendo. Eso se está perdiendo. El famoso trabajo en equipo ya aquí no está existiendo. Hay alumnos que entraron al primer semestre de la carrera el año pasado que no se conocen, ¿no? Físicamente. Sí, Se es conocen cierto. vía remota, pero físicamente no se conocen. Entonces, estamos hablando que la parte social de la educación se está perdiendo y eso hace que las ideas
no se estén contraponiendo, lo que les quita una versatilidad al debate. Entonces, la ciencia es experimentar, es investigar, es concluir, pero también es debatir esas conclusiones. Y siento que ahí es donde estamos perdiendo mucha discusión. Sí podemos hacer una reunión virtual, pero virtualmente nadie te obliga a participar. Digamos que en el salón uno identifica a los alumnos al que siempre quiere participar, Sí, el que nunca habla, el sí. que se avienta aunque no le salga una, este, pero esa riqueza se está perdiendo dentro de la parte, de esta parte de videoconferencia, de esta parte virtual. Tiene sus ventajas también hacerlo, pero creo que la parte social es la que nos está yendo mucho más abajo en ese sentido. José Manuel, pues está entrando en estos momentos la señal de un nuevo bloque aquí en Ciudad Radio, Oye Ciencia. Las 5 preguntas por la ciencia. ¿Te gustan las dinámicas? Sí, 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 vamos a entrarle. Pues mira, tenemos la primera pregunta para ti. ¿La química ha participado, según tu opinión, en, pues en experimentos o en proyectos militares? Sin duda, sin duda. Al final de cuentas, una de las propiedades o más bien uno de los campos de conocimiento de la química tiene que ver con la parte bélica, ¿no? La transformación de las sustancias nos ha favorecido, pero también ha participado en la parte militar. Los explosivos, las nuevas tecnologías, no vayamos lejos, el NAPAM o la energía nuclear es parte de la sociedad. Entonces, también querer tapar el sol con un dedo tampoco se puede. O sea, la ciencia sí le sirve a la humanidad, pero la ciencia ha avanzado en las guerras. Desgraciadamente, en la parte bélica es la que ha hecho que la ciencia avance más. Y pues así nos ha tocado, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial vino el boom de la medicina, vino el boom de los fertilizantes, vino el boom de muchísimas cosas. Desgraciadamente, pues no podemos ocultar ese lado. Muy bien, José Manuel, perfectamente bien contestado. La pregunta número 2. ¿Tú como químico crees que la atmósfera terrestre pueda pues, continuar su composición, cambiar su composición y volverse incluso nociva para la vida? O sea, ¿crees en una evolución natural de nuestra atmósfera o un cambio que a lo mejor nosotros estemos generando como sociedad, como Mira, civilización? sí, o sea, los actos tienen consecuencias. Y una de las consecuencias que desgraciadamente no sabemos qué vamos a tener es eh, la contaminación que hemos generado, no sabemos qué consecuencias nos va a traer a futuro. Ya tenemos problemas por desprendimiento en la noticia que salió hace una semana, ¿no? El iceberg que ya tuvo una fractura y un pedazo de iceberg ya viene a la deriva. Eso lo estamos viendo a nivel tierra. A nivel aire, pues no hemos dejado de emitir gases contaminantes, seguimos con esa actividad constante y no creo que vaya a parar. Ya tenemos serios problemas por temperaturas extremas, nada más en nuestro país. Ya tenemos varios estados con alerta roja por temperaturas de 45 grados en una temporada en la que no debería de estar. Entonces, yo siento que más que se venga la catástrofe de que nos quememos, pues ya lo vamos sintiendo poco a poco. Sí, tal vez no va a ser de golpe, pero gradualmente ya estamos sintiendo los estragos de nuestra actividad. Vamos a tener problemas de enfermedades, por supuesto que los vamos a tener. Vamos a tener problemas de sequía, por supuesto que ya vienen en camino. Y vamos a tener problemas por falta de agua, por supuesto. Muy bien contestado. Muy bien, José Manuel. Pues vamos por la tercera pregunta. ¿Crees que la contaminación del agua podría minimizarse? Sí, pero como lo platicamos en un programa pasado, la contaminación ya no es un asunto antropológico, ya es un asunto político, social, que engloba muchísimos aspectos. Y
tal vez, ya viéndome en la teoría conspiranoica, los gobiernos ya están haciendo sus reservas para cuando venga la guerra del agua. Ya tenemos problemas, pero si políticamente no obligamos a los pueblos a cuidar el recurso, no va a haber manera, no va a haber manera. Hay gente que sigue siendo inconsciente y el agua la desperdicia sobremanera, ¿no? Y hay zonas de nuestro planeta donde el agua ya prácticamente es un recurso que ya hay dinero por él, ¿no? Ya hay acciones por agua. Entonces va a haber un problema a futuro. La sociedad como tal no lo va a hacer hasta que se lo imponga. Muy bien contestado, José Manuel. Pues vamos por la cuarta. Eh, ¿Crees que la contaminación de la tierra pueda revertirse? ¿Y cuál sería tu propuesta? De la Tierra, Ujú. hablando en términos generales, Sí, sí se puede revertir. Creo que usaría el mismo argumento de hasta que no los gobiernos no lo exijan. Tal vez con estas nuevas leyes que están saliendo de reducir el uso de plásticos, reducir el uso de unicel, podríamos ayudar un poco. Tal vez lo que viene, y eso está en manos de los químicos futuros, va a ser la investigación de nuevos materiales mucho más amigables para el medio ambiente, aunque eso de amigables también está entre comillas, sí, porque te dicen, bueno, el plástico que quitamos tardaba milenios, ¿no? Pero este va a sí, tardar siglos. Es exactamente lo mismo, vamos a es tener el mismo problema, pero al final la investigación en materiales es tan importante que inclusive la Facultad de Química ya creó una nueva carrera que es Ingeniería Química en Materiales, porque es una necesidad. Entonces, muy la bien, formación, yo creo que es lo que nos ayudaría a futuro. excelente. Pues la última pregunta, vámonos por la quinta. Es la química en tiempos de pandemia. ¿Crees que se pueda aplicar a los problemas de la salud? ¿Tendrá Sin alguna? duda, sí, sin duda, mira, al final la parte de la vacuna, hay la parte de la bioquímica fue fundamental para generar la vacuna contra el COVID-19. Entonces, la química desafortunada o afortunadamente está en todos lados, ¿no? Es una de las ciencias que se asocia con todas las demás. Entonces, en tiempos de pandemia, la investigación para la vacuna tuvo que haber químicos involucrados ahí también. O sea, no los podemos dejar de lado. Y eh, otra cosa, pues es que la industria química siguió activa, fue una de las actividades fundamentales de la sociedad, no tuvo que haber parado. ¿Por qué? Porque se necesitaban materiales, se necesitaba alimento, se necesitaba empaque, se necesitaba la vacuna, todo estuvo ahí incluido. Perfectamente bien contestado, José Manuel. Pues aquí terminamos este bloque de las 5 preguntas en la ciencia. Pues retomando contigo la entrevista en el sentido de que nos dieras a conocer, pues realmente, ¿cuál sería ahora la propuesta de poder enseñar virtualmente ya a distancia? Pues la parte del laboratorio, ¿no? O sea, como dices tú, hay ciertos fenómenos que difícilmente los puedes explicar con teoría solamente. Entonces, Así ¿cómo es. se podría sustituir esa parte? Mira, de entrada tenemos uno de los retos de la química, es quitarnos la famosa enseñanza tradicional. Eh, la enseñanza tradicional es la que nos tocó a nosotros. Ujú, Llegaba el profesor, agarraba el pizarrón y órale, a aventarse todos los temas y tú a copiar y a tratar de entenderle, ¿no? sí, ¿Qué pasó en esta parte de la pandemia? Pues que muchos profesores les costó porque siguieron trabajando igual, ¿no? Entonces, ujú, muchos decían, es que nada más me manda apuntes y con eso ya tengo que aprender el tema, ¿no? Eh, muchos dicen que así de todas maneras aprendimos en la universidad. Sí, pero en la universidad había muchas más herramientas y había mucha interacción. Entonces, ujú. esta parte social es algo que te digo que le está haciendo mucho daño a estas nuevas generaciones que no están teniendo. Pero quitarnos ese esquema tradicional de yo sé, yo les voy a aventar el conocimiento y ustedes lo que alcancen a pescar, eh,
creo que es algo que debemos de ir erradicando un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchos profesores lo que hicieron fue, pues sí, nos reunimos virtualmente, pero yo les sigo diciendo todo y ustedes van anotando, ¿no? O les mando el PowerPoint o les mando el PDF y de ahí tienen que aprender. Eso no, para las nuevas generaciones, pues no resulta tan útil, ¿no? Porque es Y una tan enseñanza. atractivo, ¿no? Ni tan Claro, claro, porque si presencialmente tú perdías a los alumnos a los 10 minutos, pues vía remota, pues ni siquiera te van a hacer caso, ¿no? Entonces, hay que evolucionar en esa forma de enseñanza. La otra es, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues generar las herramientas. Afortunadamente, el medio electrónico ha evolucionado a la par que la necesidad. Entonces, el laboratorio, los más tradicionalistas diríamos, sí es necesario. Es necesario porque el alumno tiene que tocar, tiene que sentir, tiene que oler, tiene que ver qué está pasando, ¿no? La parte de la química, a mí te puedo decir que como experiencia personal, a mí lo que me gustó o lo que me orilló o lo que me motivó a estudiar química es esta química cualitativa, ¿no? Que había que ver colores, había que ver explosiones, había que ver reacciones en el seno, en el tubo, y aparte, no solo hacerlas, porque verlas es espectacular, pero saber por qué está sucediendo o decir, ah, mira, si mezclo estos dos va a salir un polvo amarillo, o si mezclo estos dos van a salir chispas, o apaga la luz porque voy a mezclar dos tubos y va a fluorecer todo. El saberlo, el tenerlo, viéndolo muy de una manera romántica, era sentirte mago. sí, Sentirte mago y a mí me orilló y me gustó mucho esa parte de la química y la química que ahora conocemos como cualitativa, pues tiene toda esa parte. Entonces, quitarle eso al alumno ahora, así es, siento que es un golpe fuerte. Lo podemos más o menos sustituir por videos que hay en la red. No son iguales, pero bueno, los hay. Fotografías, simuladores de reacción, de prácticas que existen en la red, muchísimos. Tú los tendrás. La UNAM tiene un vasto catálogo de simuladores para cada práctica en específica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta para esto? Una, como profesores, quererlo hacer. Porque hay materiales en casa que sí podemos usar y que podemos mandar a los alumnos a que puedan hacer experimentos desde casa. Eso sí lo podemos hacer. Pero implica trabajo, por supuesto, implica investigación, implica dar medidas de seguridad, implica un esfuerzo que desgraciadamente en México no se le reconoce al docente, ¿no? Entonces, obviamente el docente, somos humanos, comemos, tenemos necesidades económicas, tenemos vida, entonces, pues si el sueldo es bajo, pues tampoco el docente tiene esta motivación por hacerlo. La parte de la experiencia de cátedra y la parte de la motivación, pues también tiene que venir para el docente, ¿no? Nada más es el alumno, pobre alumno, tiene un maestro que es muy mala onda, que les manda puros archivos. Bueno, pero si es un profesor al que le están pagando por horas, que gana muy poco y tiene que atender 20 grupos, híjole, también de este lado hay dificultades para poder hacerlo. Entonces, sí. y creo que me entenderás perfectamente esa parte, Sí. ¿no? José Manuel, pues llegó el momento de irnos a un primer bloque de música. Aquí en Ciudad Radio siempre proponemos pues, temas que vengan ad hoc con el tema que estamos realizando. Pues aquí le pedimos a la estación que pues nos proponga algo, ¿no? Una propuesta musical para este tema. Pues adelante, no sé si quieras que vayamos a ese bloque musical. Adelante, adelante. Pues en un momento regresamos, ¿de acuerdo? Claro. Muy bien, pues ya regresando aquí al tema con José Manuel, pues perdón, pero está entrando aquí al micro la señal de las fanfarrias del cine y la ciencia. Pues mira, José Manuel, aquí proponemos al auditorio que nos está siguiendo
la película que tal vez tú la hayas visto, La química del amor, es por Netflix. Ujú, ujú. Bueno, básicamente es un especialista en neurociencias que, bueno, está tratando de, pues, ver el contraste o la diferencia entre el cerebro de un hombre y de una mujer. Solo que cuando ella se enamora, pues todo empieza a cambiar, ¿no? Entonces es una propuesta que ahorita está en Netflix para nuestros amigos y amigas que nos siguen. Y bueno, está protagonizada, pues básicamente por Whitney, Whitney, aquí tengo el dato, déjenme verles que la luminosidad es dice Whitney Cummings y Toby Kebbell, es protagonizada por ellos dos. Esa es la propuesta de hoy del cine y la ciencia, ¿no? Un poquito ad hoc al tema que estamos platicando tú y yo. Pues básicamente retomar contigo entonces la parte que nos estabas comentando, cómo poder realizar experimentos en casa. Esa sería pues, una de las eh, propuestas, ¿no? Que tú nos quieres hacer aquí al programa. Adelante, José Claro, Manuel. claro, claro. Hablábamos que el docente tiene que investigar y pues ponerse a trabajar para dar estas propuestas a los alumnos. Una parte para que no se pierda esta, entre comillas, magia de transformar la materia, ¿no? Que es al final lo que la química hace. Y pues tenemos que empezar pues viendo las partes de nuestro hogar, ¿no? Creo que donde las dos partes fundamentales donde vamos a encontrar más sustancias es el baño y la cocina. Ujú. Entonces, Cierto. empezando por ahí, tenemos que empezar a buscar qué es lo que tenemos, ¿no? Inclusive, eh, uno de los experimentos más interesantes en la química es la coloración a la flama, que creo que tú también has visto, que es poner sales de distintos elementos y ponerlos en el mechero de Bunsen para ver la coloración que van a emitir, es los famosos espectros de emisión. Bueno, pues hay un elemento en específico que es el magnesio, que son tiras que uno las pone a la flama y empiezan a irradiar una luz muy fuerte. Eh, entonces, ¿qué es lo más cercano al magnesio que tenemos nosotros en casa? Bueno, las esponjas metálicas con las que las mamás tallan Ujú. los sartenes o las cacerolas. Bueno, esas están hechas de magnesio, entonces habría que ponerlas un poquito a la flama y ver un poquito el destello que esperamos ver en, en un, en una barra de magnesio mucho más densa, ¿no? Estas pues son tiras pequeñas, alcanzaremos a ver algo. Tampoco se trata de aventar la esponja directo a la estufa, pero pues podemos hacer algo similar, ¿no? Otra cosa que podemos hacer a los alumnos, sobre todo también llevarlo a los tres niveles, ¿no? Porque tenemos a los alumnos de primaria, que esos seguro lo van a querer hacer. Tenemos a los de secundaria, que entre que sí, que no, los de nivel medio superior y los universitarios, ¿no? Obviamente los universitarios, como lo hemos platicado otras veces, esos ya no tienen opciones, ¿no? Tendrán que aprender y si traen la vocación, tendrán que investigar también qué pueden hacer. No todo es Cierto. el docente, también tiene que venir la curiosidad del alumno, ¿no? Eh, Otra cosa que puedes hacer es empezar a trabajar separaciones de mezclas. Obviamente implica un gasto de gas, pero una de las preguntas o de las investigaciones que tú le puedes dejar a los alumnos, en secundaria se les llama trabajo de bloque, en la primaria son experiencias de cátedra, en el nivel medio son tal cual las prácticas de laboratorio, ya con el nombre un poco más formal, que es esta parte de separación de mezclas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que le puedes aventar a tus alumnos es, ¿de qué está hecha la Coca-Cola? Ujú. ¿No? Entonces, podrás encontrar mucha investigación, mucha información en la red, pero ¿qué puedes hacer en tu casa? Pon a hervir una Coca-Cola, ¿no? Hay que ponerla a hervir a ver qué queda al final. ¿Y qué queda al final? Pues un caramelo tan denso, eh, pero eso te da una idea de decirles, mira, la Coca-Cola no es que se cree en grandes barricas, es un
una cápsula de caramelo que se pone en contacto con agua y obviamente no vamos a tener el ácido fosfórico, pero pues ya lanzas estos datos que a muchas veces a los alumnos les encanta, ¿no? Que decir, a ver, si tú probaras el caramelo tal cual con agua de la Coca-Cola, el cuerpo humano es tan inteligente que no lo acepta, lo rechazaría. Entonces, si uno probaría el concentrado de Coca-Cola, pues lo vomitarías, básicamente. ¿Qué es lo que se le mete a la Coca-Cola para que el cuerpo humano lo acepte? Ácido fosfórico. Entonces, por eso tanta burbuja, ¿no? Entonces, el ácido fosfórico reduce este sabor dulce para el paladar humano y le da esta sensación burbujosa que hace que pues hasta a uno respira, ¿no? Cuando te avientas la coca bien fría. Bueno, pues Ok. entonces el ácido fosfórico es también el agente que hace que la Coca-Cola sea usada para quitar sarro en los baños o para destapar coladeras o para quitar óxido. Entonces, este tipo de experimentos que podemos hacer con la Coca-Cola también nos puede ayudar a ver los efectos nocivos de estos productos eh, que pues no son nada buenos para la salud. Desgraciadamente, pues los consumimos, ¿no? Entonces, experimentos con Coca-Cola, bueno, busquen una moneda que esté manchada, luego tenemos las de a peso, las de 50 centavos que pues no traen óxido, traen otras cosas, y ponerlas un día en un vaso de Coca-Cola. Saquémosla al otro día a ver qué pasa, ¿no? O unos clavos oxidados, o el famoso experimento con un huevo donde lo pones en la Coca-Cola y le puedes quitar todo el cascarón y queda el huevo sin cáscara, ¿no? ¿Te imaginas lo Pues, que le hace al estómago? exactamente. Entonces, este tipo de experimentos que son un poco más cotidianos, tal vez ayuden y hagan mucho más énfasis en los alumnos, ¿no? Porque aún en el laboratorio, pues siguen una receta, siguen indicaciones de un profesor, pero en este caso es como, lánzate, hazlo. Entonces, es una de las maneras de revolucionar la enseñanza de la química que los puristas le llaman indagación. La indagación es lanzar una pregunta o lanzar un tema en específico y que el alumno sea capaz de investigar, experimentar y sacar sus propias conclusiones. Obviamente las tiene que presentar ante los demás para que éstas puedan ser discutidas. La química, como todas las ciencias, pues no se creó porque nos digan, es que Marie Curie se lanzó estos descubrimientos. No, hubo experimentación y para que se le atañe a Marie Curie el descubrimiento del polonio es porque mandó sus resultados a toda la comunidad científica y fue aceptada como tal. La ciencia no es un rajatablazo, tenemos que entender que la ciencia y los científicos somos gentes, entonces hay sociedades científicas y también tienen que estar patrocinadas por el gobierno en turno, ya sean los reyes, sean las democracias o sean los árabes, ¿no? Que están muy metidos ahorita con el asunto del petróleo. Entonces, este modelo de ciencia que hemos creado, que también está mal, que es, las grandes mentes están pensando arriba y el conocimiento nada más lo avientan así. No, 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 no. Las grandes mentes, pues sí, por sus descubrimientos, pero sus resultados se ponen a prueba con todos los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también en nuestras clases de química. Ya experimentaste, ya descubriste, te metiste las manos al lodo, o en su caso los geólogos ya fueron a campo, ya tomaron la muestra, ahora viene la toma de resultados. Bueno, y ahora esos resultados, ¿qué? ¿Qué les vamos a hacer a esos resultados? ¿Son fiables? ¿No son fiables? ¿Puedo lanzar una pregunta nueva? ¿Puedo refutar? ¿Puedo decir los resultados del equipo de al lado no son confiables y por lo tanto lo que nos digan, pues no, nada que ver, ¿no? Entonces, esa parte también siento que pues en época de pandemia, pues también queda fuera de este lado, ¿no? José Manuel, pues un segundo bloque musical. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría? Claro, claro, vamos, vamos. Perfecto, pues vámonos a ello. ¿Alguna propuesta aquí de Ciudad Radio? Regresamos.
Claro. Y ya aquí retomando nuestro tema, pero está entrando aquí al micro la, la, este, pues la señal de que estamos entrando a Noticiencias. Noticiencias, que es una sección nueva donde estamos llevando a cabo pues, la recopilación de las noticias en la red. Hoy circuló, José Manuel, y a todo nuestro público, compartimos que hoy científicos plantean la existencia de supernova inmensa dentro de la vecindad de la Vía Láctea, progenitora de agujeros negros. ¿Sí? Entonces, esta noticia la vertió Milenio hoy en la red. El otro es la que tú nos comentaste, José Manuel, precisamente la del iceberg de 1.300 kilómetros cuadrados que se está desprendiendo de la Antártida. Esta noticia fue vertida por Expansión, una revista digital. Pues sí, lamentablemente el cambio climático está incidiendo bastante en esto, ¿no? El calentamiento global, sin duda que está pues provocando este tipo de cosas. Un iceberg, imagínate, de 1.300 kilómetros cuadrados, pues es algo así como de, que me parece que es una parte de España, ya si lo vemos así en tamaño, es casi casi la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, terrible. La última ciencia de noticiencia que les estamos dando aquí, pues es que hoy, precisamente 14 de marzo, eh, pues son coincidencias, ¿no? Pero el natalicio de Albert Einstein y la muerte de Stephen Hawking precisamente es el 14 de marzo, ¿no? Entonces, esto lo vertió eh, eltiempo.com. Pues básicamente ahí se da a conocer que el 14 de marzo de 1879 nace Albert Einstein en Ulm, Alemania, y por su parte el 14 de marzo del 2018 murió Hawking en Cambridge, Inglaterra. Pues así las cosas, ¿no? Son coincidencias, ¿no? Coincidencias que se dan de, pues Claro. por un lado el natalicio y por otro lado la muerte, ¿no? De dos grandes científicos, precisamente un 14 de marzo. José Manuel, pues ahora ya terminando esta sección de noticiencias, vamos a pasar ahora con el tema que nos traes tú y que es muy interesante, puesto que fíjate que en el ámbito de la geología, lamentablemente nosotros dejamos de hacer no solo pues prácticas de laboratorio, sino también las prácticas de campo. Entonces, naturalmente que esto lo vamos a tener que sustituir de alguna forma, como dices tú, pues a través de videos o de experimentos en casa. Por ejemplo, a mis alumnos en el tema de los plegamientos, son esas estructuras que se forman en las rocas sedimentarias luego de un evento de compresión. Ujú. Pues les pido que viertan materiales de diferente color, como por ejemplo harina de hot cakes, sal que la pinten ahí con algún colorante, no sé, arena que encuentren ahí cerca de su casa, etcétera, diferentes capitas que simulen de alguna forma las capas en la tierra. Y luego que introduzcan en esa pecera, ¿sí? Algún elemento que lo tienen que acercar. Entonces, con ese experimento van a ver experimentalmente cómo se desarrollan los plegamientos, ¿no? Por darte Muy una bien. idea, por darte una idea de lo Sí, que tenemos que hacer en geología. Desde luego, en lo que son las ciencias como la física, la química, la biología, pues me imagino que también tienes información al respecto. Nos gustaría que nos claro, compartieras esto. claro. Mira, de entrada, qué bueno que tienes esta sección de noticiencia, Ujú. porque es algo que también debemos de aplicar con los alumnos, ¿no? Esta parte de, se apliquen su conocimiento y el conocimiento no solo tiene que ver con todo lo que aprendieron, sino con el criterio. Y el Cierto. criterio y el análisis de información es algo que también no se les exige mucho a los alumnos. Entonces,
Tal vez si eso se hubiera aplicado antes, no tendríamos tantas pseudociencias y tantas corrientes alternativas que ellos se hacen llamar así, pero que pues de alternativo no tienen nada, ¿no? Porque ni siquiera tienen una base o un fundamento en el cual se establezca la solidez de sus ideas. De entrada los terraplanistas, ¿no? Y otros más que van en la línea, ¿no? Entonces, qué bueno que lo metes en esta tela porque una de las cosas que puedes hacer con los alumnos es aventarles noticias falsas. Y con base en el criterio, determinar por qué es falso. A veces creemos que porque sale en un periódico nacional o porque sale en una revista pues de cierto prestigio, ya es todo correcto, ¿no? Entonces tenemos que meterle criterio o creemos que porque ya salió en una revista no tiene ningún error, ¿no? Entonces, a veces, aunque sí pasan por cierto proceso editorial y no todos tienen el mismo rigor científico, ¿no? Entonces, sí hay ciertas dijéramos, el notas. nivel de arbitraje, ¿no? Porque hay revistas Así es. bien Así es. arbitradas, ¿no? Entonces, hay ciertas notas que pues no podemos meterlas, ¿no? Entonces, o que cuando salgan, pues uno tenga que decir, no, pues eso es falaz, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, a los alumnos de nivel medio, hablando de la obligatoriedad de las ciencias, pues sí están obligados a estudiar química, física y biología, pero a veces solo es una, y ya de ahí ya jamás van a volver a escuchar nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues que se forme un criterio científico. Y ese criterio, independientemente de si vas a ser abogado, si vas a ser comunicólogo, si vas a ser filósofo, pues tiene que existir porque hay cosas en las que no te pueden engañar, ¿no? Esta parte de las vacunas, por ejemplo, nada más no vamos lejos, ¿no? Cuando entraron las vacunas, hubo un movimiento fuerte sobre ellos de los antivacunas, ¿no? Antivacunas que decían que las vacunas estaban hechas con fetos, ¿no? O restos de fetos humanos. Ahí te das cuenta el nivel de ignorancia y el nivel de estructura mental que se crearon para negar la efectividad de las vacunas y para creer que están hechas con fetos, ¿no? Cuando el proceso de la primer vacuna, aquellos que, y es por eso que nos dejan leer Cazadores de Microbios en la secundaria, ahí te explican realmente cómo fue el surgimiento de la primera vacuna con Luis Pasteur. Entonces, creer que ahora estamos a ese nivel de conocimiento y aventarnos una idea de ese tamaño y que tenga tantos adeptos, entonces sí estamos hablando de que el criterio científico o la aplicación del conocimiento está desproporcionada, no De está hecho, aventándose, hay ¿no? otra Entonces, cosa al respecto de las vacunas, que querían meternos un chip. No sé si escuchaste eso. es la otra, ¿no? Entonces, y aparte, gente, digamos, que tiene permea sobre cierto sector de la sociedad, pues tenía que ser un poco más, moralmente tendría que tener ideas de no estar, haciendo movimientos que van en contra de la salud de la gente, ¿no? Entonces, esta aplicación del conocimiento tiene que ser fundamental, ¿no? Y ahora vamos con las otras ciencias. La matemática, la física y la biología tiene casi el mismo problema que la química en la enseñanza, ¿no? Entonces, si presencialmente era difícil, pues yo la verdad no imagino a los pobres estudiantes cómo le están haciendo para sobrellevar cada una de ellas. Los profesores igual. Creo que nadie estaba preparado para esto. Sí podías estar preparado porque te daban cursos de cómo hacer una clase a distancia, bajo estas plataformas, pero no todo un curso. Jamás te imaginabas que un curso completo iba a darse vía remota. Entonces, hay temas que se prestan y hay temas que definitivamente no hay manera. Cierto. Pero a nivel formativo, estamos hablando de primaria, secundaria y nivel medio, creo que los objetivos que debemos de plantearnos es criterio científico, conocimiento mínimo y aplicación del conocimiento. No nos podemos enfocar a que el alumno se aprenda todo el glosario de la biología porque no
o sea, el alumno va a terminar odiando la biología, lo mismo que la química, lo mismo que la física. Entonces, tal vez lo que tenemos que buscar en este momento es que apliquen el criterio, que se lleven los conocimientos mínimos para poder tener ese criterio. Y al menos que entiendan las grandes ideas del el, el movimiento, no aplicar la ley de Newton de memoria, ¿no? La primera ley de Newton, la segunda, la tercera, y aventárnosla como cantaleta, o a lo mejor no te tienes que aprender la, la mitosis y la meiosis celular. Sí es interesante, sí es importante que entendamos cómo funcionan las células, el cuerpo humano, pero no es obligatorio que nos aprendamos paso a paso. Es algo que no hemos entendido en la parte formativa. Si va un biólogo, pues el biólogo se tendrá que chutar esa y más teorías más sobre lo mismo. Pero alguien de educación media que a lo mejor jamás en su vida va a estudiar algo de ciencias, no tiene por qué sufrir con eso. José Manuel, pues nos gustaría que nos compartas tus redes sociales, que de alguna manera pues habrá gente que le interese el campo de tu ciencia, de la química, pues que se ponga en contacto contigo. Pues también tus saludos a tus familiares, a tus contactos. Espero que nos Claro, des a conocer a todos cómo buscarte. claro que sí, mira, en redes sociales tengo y nada más tengo Facebook, ¿no? Es lo único que manejo, que es me encuentran por mi nombre, tal cual, José Manuel Montaño Hilario. Yo estoy en Facebook, no soy tan activo porque hago más parte escrita, entonces, pero pues con gusto quien me quiera contactar, adelante. Después, te pasaré el número para que lo puedas, poner como cintilla en el medio. Me pueden contactar vía WhatsApp, ahí siempre estoy, activo. Eh, y pues, con gusto podemos platicar, nos podemos sentar, nos podemos aventar un cafecito. A quien quiera discutir, debatir, también lo podemos hacer. Creo que este programa se presta para esto. Sí, sí, sí. No tenemos la razón absoluta, pero pues con gusto quien quiera debatirlo, estamos gustosos, ¿no? Al final, creo que como hombres de ciencia nos encanta esta parte del debate y de compartir ideas, ¿no? Y pues bueno, saludar a todos mis amigos. No voy a enumerar porque luego se te va uno y Sí, ya se enojó, ¿no? Entonces, saludar a todos mis amigos, a mis compañeros del trabajo, a compañeros de la universidad, con quien pues tenemos mucha confianza, y próximamente pues ya estarán ahí en tu programa. Ya tengo una lista de personas que quieren también apelar a su derecho, y pues adelante, ¿no? Esto adelante, tiene que sí, crecer. bienvenidos, bienvenidos. Pues José Manuel, estamos llegando ya a la parte final de este interesante tema que nos compartes hoy. Pues háblanos de las perspectivas y el futuro de Claro, esto, de la claro. educación, pues en general de las perspectivas de la educación a distancia en ciencias y las conclusiones que tengas. Claro, mira, de entrada me voy a dirigir a los docentes. El docente universitario, pues no hay de otra, ¿no? El universitario tiene que aprender y formarse en la ciencia que escogió. Y pues ahí tenemos que buscar más bien, como profesor, ahí sí tengo la obligación de que voy a formar químicos, entonces tengo que buscar las alternativas en esta nueva forma de enseñar necesarias. ¿Por qué? Porque vamos a formar a futuros profesionistas. Nivel medio hacia abajo, entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué es importante que nuestro alumno aprenda la ciencia, por qué es importante que tenga criterio científico, qué tipo de ciudadanos estamos formando, porque por eso es una educación formativa. ¿Qué esperamos a futuro? ¿Qué queremos atacar? Y realmente decirnos si queremos ser docentes en esta nueva forma, porque también se vale decir, a lo mejor eras docente tradicionalista y te gustaba ir y en el pizarrón aventarte discursos enormes, pero a estas alturas ya no estamos para eso. Los alumnos también ahora exigen, cosa que antes no pasaba. Los alumnos exigen y están en todo su derecho de exigir. Entonces, o nos amoldamos y generamos nuevas técnicas y nuevas estrategias como docentes para los alumnos,
o mejor también digamos, no estoy preparado para esto. También se vale y también se vale prepararse. Nunca es tarde. O sea, hay profesores tan comprometidos que lo vimos en esta época, que aún enfermos o aún con las limitaciones, estuvieron al pie del cañón. Y tal vez eso es más valioso que todo lo que uno les pueda aventar de temas y con conceptos y conocimiento. Entonces, formemos ciudadanos con criterio, pero tampoco queramos formar químicos en preparatoria cuando no todos quieren ser químicos, no todos quieren ser físicos, no todos quieren ser biólogos. Es una estrategia que debemos de generar y debemos de establecernos desde el docente, porque el docente tiene la obligación, tiene que tener la vocación de querer formar a sus alumnos. Con eso nos quedamos, José Manuel. Pues muchísimas gracias desde aquí de Ciudad Radio. Y No, pues muchas desde gracias a ti. luego un agradecimiento personal porque aparte de todo eres un gran amigo, alguien que apoya este proyecto de divulgación científica. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues un abrazo a la distancia. Cuídate Muchas mucho gracias, un abrazo de vuelta. y estamos en Hasta contacto, luego. amigo. Ciudad Sale, Radio, hasta pues nos luego. despedimos de este programa, no sin antes mencionar nuestro agradecimiento por este espacio de divulgación. Los esperamos en nuevas emisiones. Hasta Claro, pronto. hasta luego. Gracias.